Seguíamos con esto. Habíamos quedado recién de que por ahí lo más complicado en este circuito, ¿sí? Ya sabemos de una que cuando tenemos este tipo de disposición, la resistencia esta, divisamos que están en paralelo. ¿Cómo nos damos cuenta que un circuito está en paralelo? Pues fíjense, yo con este dedo simulo que sale parte la corriente de este polo negativo, y cuando llego a un punto me encuentro como que hay una bifurcación. En el instante que hay una bifurcación, yo interpreto que el circuito ya no es serie. Como no hay bifurcación de corriente, interpreto que serie no es. ¿Está bien? Que estoy en presencia de un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque hay un camino. Hay dos caminos. Que después se terminan juntando arriba. ¿Está bien? Cuando yo ya interpreto que el circuito es paralelo porque, siguiendo con el dedo, encuentro a una bifurcación, quiere decir que estoy en un sistema en paralelo. Bien, ¿qué es lo que me doy cuenta ya de una, y nomás al toque? Lo que yo le decía recién, que el voltaje sobre la resistencia 1 y sobre la resistencia 2 va a ser la misma que me suministra la batería o fuente. Si acá tenía 24 volts, acá yo sé que entre los extremos tengo 24 volts. Y sobre los extremos de la resistencia 2 tengo 24 volts. ¿Está bien? Hasta ahí, bárbaro, fenómeno. Ya tengo los voltajes. ¿Qué más me pide el circuito? Encontrar la R total. ¿Pero por qué la R total? Si yo no quiero encontrarla, no la busco. Sí, es necesaria la R total. ¿Para qué? Para tratar de buscar la corriente total que va a salir, la cantidad de corriente que va a salir y que va a pasar por este circuito, lo que suministra la fuente. Entonces, ¿cómo hago ese procedimiento? Calculo la R total, una resistencia que reemplace o represente a las que están en el circuito así en paralelo, y que hago un dibujo más sencillo, donde está la misma fuente y esa R total. Una vez que encuentro en eso, me estoy en esa posición, ¿qué busco? Aplico la ley de Ohm ahí. ¿Con qué objetivo? De encontrar la R, la corriente total del circuito. Perfecto. Hago la ley de Ohm, pongo el voltaje de fuente y la sobre la R total y encuentro la corriente del circuito. ¿Cuál es la corriente del circuito? Esta que encontramos acá, 0,33 amperes. ¿Está bien? Entonces decimos, bueno, tengo el voltaje sobre R1 y sobre R2. Tengo la R total. Tengo la corriente que me suministra el circuito. ¿Qué más tengo que estudiar o analizar en el circuito? Bueno, la corriente justamente que pasa por R1 y la que pasa por R2. ¿Cómo calculo eso? Bueno, a ver, agarro, arranco esta R1 acá, la saco y la pongo acá. Y la voy a analizar solita. Y digo, a ver, ¿el valor R1 lo tengo? Sí, me lo da el enunciado. Bueno, ¿qué factores, qué cosas, qué componentes entran en juego acá? La corriente y el voltaje. Perfecto. La corriente es la que yo tengo que encontrar, no la tengo. Veré cómo hago. ¿El voltaje sobre esta resistencia la tengo? Sí. Dijimos desde el principio que era el mismo voltaje de la fuente de alimentación. O sea que lo tengo entre los extremos. Que tengo un voltaje que son 24 volts. Listo. La pregunta es siguiente. ¿Puedo calcular la ley de Ohm de tal manera que pueda darme cuenta de alguna manera cuál es la corriente que pasa por esta resistencia? Sí. ¿Cómo? Bueno, si tengo la resistencia R1 y tengo el voltaje, yo digo, bueno, por la I de Ohm, si yo sé que mi corriente, la corriente, según lo que dice Ohm, ¿verdad? Según lo que dice Ohm, la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Entonces, si lo aplico a lo que yo tengo acá, ¿cuál va a ser en vez de la corriente, quién va a ser lo que yo quiero calcular acá? IR1. Entonces va a ser IR1 igual. Donde dice voltaje, veo el voltaje que tengo que calcular acá. ¿Quién es? BR1. Voy a poner BR1. Y en el denominador tiene que ir el valor óhmico. Pero como estoy analizando el valor óhmico de R1, irá R1 acá. ¿Está bien? Listo, ya está. Pongo los valores. BR1 es el voltaje de fuente, o sea, 24 volts. Dividido el valor de R1. ¿R1 cuánto era? 100 ohm. Al principio eran 100 ohm.
¿Cuánto va a ser eso? 24 dividido 100 es 0,24. Lo hacen con la calculadora, le va a dar 0,24. ¿Está bien? Voltaje dividido ohm, como son las unidades madre, la unidad que me va a dar madre a mí va a ser ampere. Entonces voy a poner acá ampere. ¿Está bien? Entonces, ya encontré la corriente. ¿Qué pasa? ¿Por dónde? Por R1. Entonces, la corriente que pasa por acá, la que pasa por acá, que llamémosla IR1, ¿cuánto va a ser? 0,24 amperes. 0,24 amperes. ¿Está bien? La pregunta del millón. Si acá en este punto van 0,33 y por acá van 0,24, ¿cuánto te verá ahí por acá? ¿Qué es lo que va a ir ahí? Es la diferencia, ¿verdad? ¿Se entiende? Es lo que decíamos, 10 electrones, si 6 van para un No, lado, profesor, entiendo. van a ir 4 para el otro, ¿verdad? ¿Se entiende? En este No, caso, profesor, no entiendo. ¿cómo? Que no entiendo. Claro, vieron que yo le decía, si simulamos que de acá salen 10 electrones y llegan a este punto y 6 van para un lado, si eran 10 y 6 van para un lado, 4 van a ir para el otro. ¿Está bien? Eso en cálculo sencillo y redondo. Pero acá nos da 0,33 amperes, o sea que es una corriente que llega a este punto. En este punto la corriente encuentra una bifurcación. ¿Está bien? Entonces, parte de esos 0,33 amperes va a ir para un lado y la otra parte va a ir por R2. Lo que calculamos recién en R1 es 0,24 amperes. ¿Qué quiere decir? Que parte de estos 0,33 amperes, 0,24, fueron para R1. Ahora vamos a calcular la corriente que va por R2. ¿Está bien? ¿Sería 0,08? Debería ser eso, exacto. 0,08, Porque sería lo que 0,08. falta. Exacto, eso. ¿Está bien? Ahora lo vamos a hacer acá. Entonces, venimos, borramos aquí, borramos aquí, y lo que vamos a poner como paso 5, cálculo de IR2. ¿Está bien? De vuelta, arrancamos la resistencia que está acá, y la está allá en el circuito y la traemos acá. Bien, ya tenemos la resistencia 2. Perfecto. ¿Qué voltaje tengo entre estos dos puntos? Entre los dos puntos, entre los dos extremos de R2, ya dijimos que si medimos ahí con un valor, el voltaje de R2 va a ser de 24 volts. Es el voltaje de la fuente. ¿Está bien? Dijimos sobre cada resistencia en paralelo que esté en el circuito, entre sus extremos había el voltaje de la fuente. Ahora, por acá va a circular una corriente que la vamos a llamar, como pasa por R2, IR2. ¿Está bien? Entonces, lo que aplicamos sobre esta resistencia para calcular IR2 es ley de Ohm. Entonces, por ley de Ohm, es como que le estamos aplicando sobre cada resistencia la ley de Ohm. Antes calculamos la ley de Ohm para el circuito de gigante. Ahora estamos aplicando sobre cada resistencia la ley de Ohm en forma particular. ¿Está bien? Entonces, decimos que por ley de Ohm, la corriente es proporcional al voltaje dividido la resistencia. ¿Está bien? Ahora, si nosotros lo llevamos a este circuito, a esta parte, digamos, ¿quién es I? Es la corriente que yo quiero calcular, IR2. Va a ser la corriente que pasa por la resistencia 2. El voltaje es el voltaje que tengo entre los extremos.
¿Quién es? 24 volts. Vamos a poner voltaje, después ponemos los valores. Es el voltaje R2. Y acá hay que poner resistencia. ¿Quién va a ser la resistencia? Estamos analizando R2, vamos a poner R2. ¿Está bien? Ya está, ya tenemos la expresión. Es esta la que tenemos que aplicar. ¿Está bien? Entonces, venimos acá abajo. Y vamos a poner IR2, va a ser el VR2, el voltaje R2 es el voltaje de fuente. O sea, 24 volts. 24 volts. Y aquí abajo vamos a poner el valor de R2. Y R2, en el enunciado habíamos puesto nosotros 270 ohms. Vamos a poner 270 ohms. Entonces, de esta división, IR2, ¿cuánto va a ser? 24 dividido 270, 0,088888. Podríamos redondear a 0,09. ¿Sí? 0,09 amperes. ¿Por qué amperes? Porque tengo volt sobre ohm. Entonces, la corriente que yo encontré acá, ¿sí? 0,09 amperes, es la corriente que va a pasar por esta resistencia. La vamos a llamar corriente R2, 0,09 amperes. Es la corriente que va a pasar por esa resistencia. ¿Está bien? Ahora, acá eran 0,33. Se bifurcaron. 0,24 amperes de esta corriente, 0,24, se fue por acá. Y por el otro, ¿por qué se fue? 0,09 amperes. ¿Está bien? ¿Y qué pasa en la otra punta? Se juntan. ¿Está bien? Se juntan y después, obviamente, 0,33 terminan llegando todos a la fuente. ¿Está bien? Acá es donde se mete Kirchhoff de vuelta. Y dice, bueno, expresa que la corriente, en un punto, la corriente que sale es igual a la suma de las corrientes que entran. Fíjense que estas dos corrientes de electrones van hacia arriba y se juntan en este punto. ¿Está bien? Se viene así y se viene así, se juntan. O sea que las que se juntan y entran, yo las sumo. ¿Está bien? Tiene que ser igual a la que sale. ¿Está bien? La que sale, ¿cuál va a ser? 0,33. ¿Estamos? Entonces, en ese punto, es justamente lo que decíamos recién. Este puntito le saco una fotografía y lo amplío acá. ¿Está bien? Yo tengo lo siguiente. Esta resistencia. Y tengo esto. Tengo este punto. Acá. Y fíjense, por acá, esta corriente que entra es, dijimos acá, 0,24 amperes. ¿Quién es esta corriente? Es la que pasa por R1, o sea que esta es IR1, la que va por acá. Y la que pasó por R2, que calculé recién, bueno, va a ser IR2, que entra a este punto, al punto de arriba, que es 0,09 amperes. ¿Quién es? IR2. ¿Está bien? Se juntaron acá, bueno, se juntaron y de ahí ¿sale quién? ¿Quién sale? La corriente total, dijimos, ¿verdad? ¿Que cuánto era? 0,33 amperes. ¿Está bien? Eso es lo que sucede ahí arriba y que Kirchhoff lo pone como diciendo, fíjate vos en estos circuitos que cuando hay parte de corriente que se va por una rama y parte por otra, cuando se juntan en un punto, vos fíjate que obviamente las que entran se suman y forma la corriente total que sigue su camino.
¿Está bien? Profe, ¿qué dice ahí con lo rojo que no se nota por la luz? Ahí, ¿cuánto era el de abajo? El que es la corriente total, no, R, ¿cuánto es este de acá, de la derecha? Ahí, ese. Ah, es 0,09 amperes, que es IR2. ¿Está bien? Esta que está acá, ¿verdad? Ahí está. Esa es IR2. Se junta con estos 0,24 y forman los 0,33 que después siguen y llegan hasta la fuente de alimentación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de acá? Como ley de Kirchhoff. Otra ley de Kirchhoff para los circuitos en paralelo. La corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale. ¿Está bien? Vamos a ver las corrientes que entran acá. ¿Quiénes son las corrientes que entran? IR1 e IR2. Entonces, en donde dice corrientes que entran, acá, vamos a poner IR1 más IR2, porque entran dos corrientes. Como entran dos corrientes, se suman. Entonces la estamos sumando. ¿Quién es la corriente que entra? Bueno, son dos en ese punto. ¿Y es igual a qué? A la corriente de salida. ¿Quién debería ser la corriente de salida? Es la corriente total, ¿verdad? Debería ser igual a la corriente total. Entonces sumémosla. IR1 es 0,024 amperes más IR2, que es 0,09 amperes. ¿Cuánto da esto? Esto tiene que ser I total. ¿Bien? Entonces, I total, si yo sumo estos dos valores, me va a dar 0,33 amperes. Me va a dar esto. ¿Está bien? Yo estoy sumando los dos valores, estos dos valores que entran. La sumatoria de las corrientes que entran tiene que ser igual a la corriente que sale. ¿Por qué lo ponen como dato? Esto me ayuda mucho por si estoy perdido como referente, ¿está bien? Es como las ecuaciones de primer grado que yo, una vez que encuentro el valor de x, lo reemplazo por el valor de x y veo si hay una igualdad, si se cumple, es una verificación. Porque acá, en los cálculos que yo resuelva, por ahí puede llegar un momento que me pierdo. Encuentro un valor de corriente que va por acá y otro valor de corriente que va por allá. Entonces, como un referente, puedo decir, a ver, si yo sumo esta corriente que calculé acá, más esta que calculé allá, acá, por esta rama, es igual a la corriente total de salida que yo ya calculé de antemano, quiere decir que estoy bien. Ahora, si acá encontré dos valores que sumado, vamos a suponer que la corriente total del circuito fuese 2 amperes. Y yo sumo esta que vale 1 y esta que vale 3, yo tengo que acá se juntan y debería juntarse 4 amperes. Pero si la corriente total es 2 amperes, quiere decir que hay un cálculo, hay algo que me equivoqué que hice macana. ¿Está bien? Eso me autoayuda a rever dónde está el paso que me equivoqué. ¿Se entiende? Es como que... Igual es 0,24, no 0,024. Si no va a dar más, va a dar diferente. Perdón. Bien. Buenísimo, gracias. Sí, tenés razón. 0,24. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Es largo, yo entiendo, pero haciendo los pasos, estableciendo bien los pasos, de qué es lo que tenemos que tener en cuenta primero y qué es lo que tenemos que tener en cuenta después siguiente, dependiendo de lo que yo ya esté planteando como primeros pasos, esos datos que yo voy a tener como primeros pasos me ayudan a poder seguir avanzando en una metodología que realizamos como el material que yo les mandé de circuitos en serie. Primero debemos calcular esto, segundo calculamos esto. ¿Por qué calculamos en segundo lugar esto? Porque ya tenemos tal y tal dato. Entonces, de alguna manera, es como una receta que estableciendo y siguiendo esos pasos, a mí me permite de alguna manera descubrir todas las cosas que sea necesario encontrar en un circuito. ¿Está bien? Si me dan resistencias en serie,
Bueno, encuentro una red total. ¿Cómo es la red total? Bueno, como están en serie, la sumo. Si están en paralelo, ¿cómo es? Bueno, hay una formulita. R1 por R2 dividido R1 más R2. Como la que vimos en este caso. Ahí encuentro la red total. ¿Está bien? ¿Cómo encuentro Profe, eso así ¿qué pasó en, así como en lo teórico, más o menos los pasos, como para ir leyendo así? ¿No Sí, pasó? Porque yo sí, no lo vi en el esto. material, en el serie, en el circuito serie, le Pero así como lo mandé, está dando ahora. sí, le mandé un material en serie cómo eran los pasos que se tenían que hacer. Hice creo que un ejemplo. Ah, bueno, sí, así mejor. Sí, ¿cómo Ah, había que hacer? Primero decíamos, por ejemplo, cálculo de R total. Entonces poníamos R total y poníamos la fórmula en la suma. Segundo paso, hacíamos el grafiquito. Tercer paso, aplicando ley de Ohm, cálculo corriente total. Calculamos corriente total. Después poníamos cálculo de voltaje sobre R1, poníamos la fórmula, escribíamos los datos y calculamos, encontramos un valor. Después creo que el quinto paso era cálculo de BR2, voltaje sobre resistencia 2, y creo que el último paso era la aplicación o verificación de la ley de Kirchhoff, que era los dos voltajes que vos encontraste, sumarlos y ver si el valor era igual al de fuente. Hicimos todo ahí, unos pasos, paso 1, paso 2, paso 3. La idea de esto, que más o menos ya hicimos como un identikit, una receta a seguir, la idea es hacer un material con este mismo estilo que hicimos en el de serie, una receta de decir, bueno, primero calculamos voltaje, segundo calculamos red total, después la corriente, y esos pasos nos van a ir permitiendo encontrar todas estas cosas que, claro, uno ve así y dice, no, esto es un despiole. Esto es un despiole, porque ¿cómo encuentro esta corriente? ¿Cómo? Bueno, es como que necesitamos, es lo mismo cuando tenemos una torta, sí, la torta es muy linda, sí, pero ¿cómo la hacemos? Bueno, primero hay que hacer esto, hay que batir lo otro, ¿está bien? Son todos pasos que tenemos que seguir. Siguiendo esos pasos, de alguna manera como referente, logramos después tener un circuito de este estilo con todos estos datos. Después ustedes se van a encontrar y decir, mira, todo esto que parecía re complicado de encontrar, hicimos 3 o 4 pasos, siguiendo toda una metodología, y los encontramos tranquilamente. ¿Sí? Encontramos todos estos datos y uno va a poder graficar un gráfico así con datos, con valores. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Está bien? sí, medio complicado, pero sí, profe. No, sí, sí, vamos, obvio, así es. Esto prácticamente en la secundaria poco y nada se ha visto, porque uno en la secundaria veía otras cosas, en la parte de física, digamos. ¿Está bien? Pero esto es como que nos estamos metiendo bueno, en electricidad, y justamente todo esto tiene que ver, ¿por qué se estudia esto? Porque justamente en seguridad e higiene hay muchos cálculos sobre esto. ¿En qué sentido? En que si hay una diferencia de tensión, si yo agarro un cable fase y neutro de un tomacorriente, si yo agarro el neutro no va a pasar nada, pero si yo agarro el polo vivo, mi cuerpo, como está en contacto con el piso, el que hace los dos polos, sería mi pie con el piso sería un borne. Sería un borne. Yo cuando estoy tocando el polo vivo con mi mano, estaría teniendo acá el polo vivo, el borne positivo. Y el borne de abajo lo está haciendo mi pie. ¿Se entiende? Es como que yo, ¿y quién está cerrando el circuito? Mi cuerpo. Mi cuerpo está cerrando el circuito entre quién? Entre el polo vivo y mi tierra. ¿Cómo lo represento eso? Como si fuera esta fuente de alimentación, entre el positivo y negativo. Mi cuerpo hace el circuito cerrado. Si hago un circuito cerrado, va a presentar una cierta resistencia al paso de corriente, pero yo estoy estableciendo un cierre de circuito. De ahí es que viene que la corriente va a pasar por mi cuerpo y se va a descargar a tierra, pero va a pasar por mi cuerpo. ¿Está bien? Dependiendo por qué órgano pase, me va a generar diferentes consecuencias. ¿Está bien? De ahí depende si yo estoy aislado o menos aislado, para que pase menos corriente y me pueda de alguna manera sobrevivir o no. En los días de ahí se puede ver en los días de humedad.
que la resistencia del cuerpo de uno disminuye, cambia, varía. Entonces, por eso es más propenso a que si yo en un clima húmedo y yo pueda tener ese tipo de contacto, pueda circular mayor cantidad de corriente por mi cuerpo, ¿sí? Y que pueda quedar electrocutado. ¿Está bien? Después ustedes van a ver en la parte de medicina todo el procedimiento, qué es lo que pase, se contraen los músculos y todas esas cosas. Pero fíjense que yo, al estar pegado con el polo vivo, digamos, y no tengo, y teniendo, haciendo descarga a tierra, estoy haciendo este circuito básico acá, de una resistencia con una fuente y un circuito cerrado que circula la corriente. Bueno, cuando yo estoy tocando sin querer, toco un polo vivo, estoy haciendo este circuito y se está aplicando la ley de Ohm, así como yo se lo estoy presentando, algo físico. ¿Está bien? Esto que nosotros estamos escribiendo acá se ve así. ¿Está bien? Por eso se estudia mucho, por eso voy a decir, ¿y pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto con seguridad e higiene que estamos aprendiendo? Bueno, justamente eso, ¿está bien? De ahí vendrá el tema de después estudiar un poquito, bueno, el tema de conocer un poquito de térmica, disyuntor diferencial, ¿está bien? Medidas de seguridad que van a ver con Pablo Núñez, ¿está bien? Pero en esto que yo les represento se ve prácticamente lo que es la ley de Ohm. ¿Está, chicos? ¿Está bien? Para que se entienda. ¿A dónde apunta esto? ¿Está bien? Uno está jugando, después ve con el consumo, ¿está bien? Después vamos a ver potencia. Vamos a través de la potencia que cada aparato funciona para poder trabajar, necesita cierta corriente, genera cierto consumo, y después ese consumo medido en el tiempo son los kilowatt hora, y son los que aparecen en el medidor o en la boleta de luz que tenemos que pagar. Entonces, hay todo un de fondo que uno, ¿está bien? Ahora varió el tema de la boleta, pero en su momento había una carga fija y variable, que según era cuánto valía el kilowatt. Entonces yo traía una boleta de luz impresa y se la daba a los chicos. Y para que vean por qué salía ese valor, ¿sí? Entonces uno podía tranquilamente calcular en la casa, no sé, el consumo de una luz, una lamparita, de tantos watts de potencia, teniendo en cuenta en cierto tiempo cuántos kilowatts, ¿sí? Me iba a venir en mi boleta de luz. Hacíamos esos jueguitos, pero bueno, veremos si algo de eso podemos hacer, pero claro, me estoy adelantando, pero más o menos esa es la idea de a dónde apuntamos, ¿no? Un poco. ¿Está bien, chicos? Lo interesante que tiene todo esto. Así que bueno, nada. Hasta acá más o menos lo que es circuito en paralelo. Estos circuitos en paralelo son aparatos, como yo le decía, aparatos de los domiciliarios que están conectados con esta disposición. ¿Está bien? Por eso todos tienen 220 volts entre sus bornes. Por eso en cada enchufe donde lo conecto tenemos 220 volts. Todos los aparatos están sobre cada aparato, habrá 220 volts. Internamente tendrá cada uno su resistencia diferente. Dependiendo de esa resistencia, uno puede ver en la placa que le dice tanta potencia, tanto consumo de corriente. Entonces con esa corriente y ese voltaje que uno lo enchufa, puede calcular la resistencia interna del aparato por ley de Ohm. ¿Está bien? Y uno puede hacer otros cálculos y demás. ¿Se entiende, chicos? ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Está bien? Nada, chicos. Bueno, acá terminamos el tema de lo que es resistencia en paralelo. ¿Está bien? Les voy a mandar un material, unos pasos a seguir, cómo se tiene que hacer, y una actividad, pero tranquilo, también no es para volverse loco, hay que tratar de hacerlo. Si no, bueno, si hay dudas, bueno, los ponemos y lo hacemos. ¿Está bien? Pero quédense tranquilos. Obvio que entiendo que es un material todo, material nuevo. ¿Está bien? Que como todo, uno lo tiene que tratar tranquilamente de ir asimilándolo. ¿Estamos, muchachos? ¿Estamos hasta acá? Nos mantenemos en contacto. Sí, profe, sí. No, pero tranquilo, yo entiendo que tiene su complicación, pero el tema es hacerlo tranquilo. ¿Eh? Siguiendo los pasos, yo les di como un esquema los pasos a seguir, como un referente.
el mismo material que yo les mandé para circuito en serie, les voy a hacer uno para qué es lo primero que hay que calcular, qué es lo que hay que ver, qué tips hay que darse cuenta en estos circuitos, decir, bueno, fíjate la resistencia, que te tiene que dar menor valor, todas esas cosas que hice resaltar acá en el pizarrón, las vamos a hacer en el material para que uno lo tenga como seguidilla y no perderse en el camino ni equivocarse. ¿Está bien? Y después se da cuenta que siguiendo todo eso, ya uno llega a un circuito así donde ya encuentra la corriente que pasa por un lugar, la corriente que pasa por otro. Pero tranqui, ¿está bien? Obvio, acá en el pizarrón hice todo. Uno lo ve así y se desmaya. Pero tranquilo. ¿Está? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe, sí. Bueno, nos mantenemos en contacto y bueno, después les subo las grabaciones, ¿está bien? Dale, profe. Bueno, cuídense mucho. Bueno, profe, gracias, nos vemos. Nos vemos, cuídense, chicos. Suerte. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Chao, profe. chao. Chao, suerte, gracias.